Adelante, estamos en vivo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Las Voces de la Justicia, un programa de la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que transmitimos desde la plataforma digital y redes sociales de Radeyús. En esta ocasión tengo el inmenso honor de tener como invitado al magistrado Froilán Borges Aranda. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Muchas gracias a ti por tu presencia, sobre todo en esos temas tan en boga, tan interesantes. Pero antes de entrar en materia, el compañero Froilán nos va a platicar sobre un tema sumamente interesante, que es la inteligencia artificial y el juez. Pero antes de entrar en materia, ya como es tradición en tu programa, Las Voces de la Justicia, vamos a leer una muy breve síntesis curricular. En su formación profesional, nuestro invitado es licenciado en Derecho y se tituló con la tesis La controversia constitucional, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y por la misma institución es doctorante en proceso y se encuentra en proceso de elaboración de tesis de grado en relación con el tema de la inteligencia artificial y el juez. Participó también en el Congreso Nacional Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo, interacción de sistemas para una adecuada implementación, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal. Tomó el curso de lenguaje de programación Python intermedio para la ciencia de datos y Machine Learning impartido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana. En su actividad docente se ha desempeñado en la docencia y ha sido ponente en diversos cursos, materias y conferencias en diversas escuelas, algunas de estas como profesor de Fundamentos Constitucionales de la Administración Pública en México y Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México en la actualidad. Ha sido también conferenciante magistral en el 20º Congreso Internacional de Derecho Familiar con el tema El feminicidio y el derecho penal familiar, celebrado en el auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia laboral ha sido director de procesos administrativos y asuntos penales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, representante del presidente de la República y del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, encargado de su defensa en los procesos jurisdiccionales y administrativos en que tuviera interés o injerencia, esto en el año 2018. Como juzgador federal, su primera adscripción fue como magistrado de circuito en 2011. Actualmente se desempeña como magistrado integrante del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Y también se desempeña en la actualidad como director nacional jurídico de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, JUFET, Juzgadores y Juzgadoras Federales, para el periodo 2022-2023. Ha obtenido diversas distinciones, dentro de las que destacan el reconocimiento como miembro destacado del equipo de trabajo que integra la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México de 15 de febrero de 2019. Pues muy bien, mi querido Froilán, la inteligencia artificial y el juez. Es un tema en donde evidentemente el experto eres tú, yo solamente, trataré de tener una humilde conducción de este tema, pero antes de preguntar el porqué de este tema de la inteligencia artificial y el juez, hay que decir que a partir del COVID-19, estos temas se han difundido y desarrollado de manera significativa. Prueba de ello es que estamos llevando a cabo esta plática a través de este medio digital. Entonces, ¿por qué se dice que estamos en una cuarta revolución industrial o época de las tecnologías exponenciales? Muchas gracias, Fernando, por tomar la invitación a través de la JUFED, Juzgadoras y Juzgadores Federales. Es un privilegio para mí. Quiero reconocer el prestigio que tienes como juzgador federal y a través de este programa tu constante preocupación de acercar los contenidos jurídicos para las y los juzgadores, para los abogados y la sociedad en general. Quiero hacer una aclaración. Desde luego, más que experto, soy un entusiasta de estos temas porque, como se hizo o se dijo en esta amable presentación que me hiciste favor de dar, estoy haciendo una investigación doctoral
a raíz de una materia que tuve en el doctorado, es decir, el método informático. Y resurgió pues aquellos intereses juveniles de preparatoria en donde nos acercábamos a las computadoras. Y bueno, aunque finalmente mi vocación fue el derecho y ahí me he desarrollado, ahora, como bien dices, pues a raíz de la pandemia que hemos estado viviendo, sufriendo y todo lo que ha implicado, pues también ha permitido llevar a cabo este tipo de conocimientos o de investigaciones con mayor profundidad. Lo que ha permitido, por ejemplo, el trabajo, el teletrabajo y diversos aspectos que todo el mundo somos testigos. Este término de inteligencia artificial en realidad pues no es nuevo. Esto data pues desde la época del ábaco, de la historia de la computación. Tuvo un auge en los 50s, después se desarrolló en los 70s y 80s. Y la limitante, tuvo un cierto invierno, fue lo que ahora ya contamos, que es una capacidad de cómputo. Tenemos computadoras con gran capacidad de hacer cálculos en microsegundos y la capacidad de almacenamiento o el Big Data. Esto en teoría existía y había unas promesas muy importantes que ya empezaban a desarrollarse, pero no se tenía esta posibilidad. Entonces, en ese sentido, se tomó en cuenta lo que dijo Klaus Schwab en su libro de la Cuarta Revolución Industrial, y él clasifica en cuatro. La primera revolución industrial, la conocida como desde 1760 hasta 1840, provocada por la construcción de las vías férreas, la invención de la máquina de vapor, marcó el comienzo de la producción mecánica. La segunda revolución industrial comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que hizo la producción en masa, fomentada por la llegada de la electricidad y la cadena de montaje. La tercera revolución industrial, quizás un poco ya más apegada a esta temática, es a partir de los 60s, en la que la revolución informática o digital fue desarrollada pues, por las computadoras, los semiconductores. Empezó la informática personal en los 70s y en los 80s, y después en los 90s el desarrollo del Internet. La cuarta es precisamente por lo que había, cuarta revolución industrial, lo que comentaba al principio, esta capacidad de cómputo, la interconexión del mundo que tenemos y demás, que permite que esta inteligencia artificial ahora sí pueda tener un mayor desarrollo. Hay que hacer especial hincapié que no todo es inteligencia artificial. Ahora, como suele pasar, se pone de moda cierto concepto y ya todo es inteligencia artificial. Si lo vemos desde nuestro ámbito jurídico, pues de la Corte desde los 90s, y recordemos las primeras computadoras que teníamos en los tribunales y los juzgados, se desarrolló el sistema de búsqueda del JUS, ahora el Semanario Judicial de la Federación, los tesauros, etcétera, pero propiamente no es una inteligencia artificial porque no tiene las características como tales. En suma, es el que poder emular o imitar a los seres humanos. ¿En qué? En hablar, en pensar, en aprender, en planear, en entender. Por ello, no es que nos esté alcanzando lo que normalmente vemos en las películas, que se va a sustituir al juez o al ser humano. Hay muchos avances, sin embargo, todavía podemos tener esta tranquilidad desde el punto de vista de lo que pues viene a futuro, ¿no? Entonces, esto es prácticamente las tecnologías exponenciales que ahora tenemos esta posibilidad. Y bueno, el propósito de esta charla, como entusiasta de estos temas, es pues que los jueces no nos quedemos atrás, que empecemos a acercarnos a estos temas, porque finalmente tienen que ver todo con lo jurídico. Ok, nos acabas de aclarar, ¿hay alguna diferencia entre lo que debe y lo que no debe entenderse como inteligencia artificial? Entonces esto me lleva a preguntarte, ¿qué es la inteligencia artificial
y los temas relacionados como algoritmos, machine learning o aprendizaje de máquina, big data, redes neuronales, aprendizaje supervisado y no supervisado, entre otros tantos. Sí, estos temas desde luego tienen que ver con la informática, con la cibernética, tienen que ver con estos desarrollos que han tenido los ingenieros, los programadores prácticamente, en la que se basan a través de sus algoritmos o que son los pasos a seguir para llegar a un resultado. El aprendizaje de máquina tiene que ver con la inteligencia artificial, con la manera en que, ya sea a través de un código que es programable, se llega a un output. Se pone un input, una serie de fórmulas matemáticas, de probabilística, de estadística, y para llegar a un resultado, a un output. Esto puede ser supervisado o no supervisado. Supervisado porque tiene que ser más apegado a la realidad, a lo que un ser humano puede o la manera en que razona. Una de las características del ser humano es el sesgo. Nosotros actuamos con sesgos, lo que es subjetivo. Entonces, un lenguaje o una supervisión por parte del humano es para regular esos sesgos y darle un poco más de realidad conforme lo podría razonar un ser humano. No deja de ser una máquina, un cálculo, 2 más 2 es igual a 4. Y el no supervisado pues implica que la propia máquina en ese aprendizaje a través de los algoritmos de distintas capas, son como redes neuronales que van aprendiendo de sí mismas para llegar a un siguiente nivel y dar este resultado, dar este output. Entonces, pues son aspectos que, digamos, es un poco para ponerlos en el radar. Hay definiciones interesantes en el sentido, hay libros que ya, digo, desde luego desde el punto de vista de los ingenieros, pero ya de los abogados ya empiezan a ver estas definiciones y estos acercamientos para definir lo que es la inteligencia artificial. En suma es tratar de emular o imitar lo que un ser humano. Es cuando ahí vemos la trascendencia de nuestro cerebro, ¿no? De lo que podemos hacer. Claro, claro. Entonces, conforme a lo que nos comentas, no todo es inteligencia artificial, como se le ha querido de alguna manera englobar. Pero entonces, ¿qué podríamos entender que comprende la inteligencia artificial en esta actualidad? En esta actualidad, bueno, empezó, bueno, voy a partir de, digamos, del 2010 para atrás a los 80s. Ahorita ya estamos en el Internet de las cosas, en la ciencia de datos, en el aprendizaje profundo, en el código, como por ejemplo utilizando nosotros un celular y que hay queremos escribir la palabra jus y lo completa con justicia, con justiciable, etc. También ya existen programas actuales en donde completan los códigos para definir un resultado. Entonces ya tenemos el Internet de las cosas, la ciencia de datos, la propia inteligencia artificial que comprende lo que había comentado al inicio, el aprendizaje profundo, supervisado o no supervisado. Y bueno, ello desde luego a partir de lo que desde los 80 se vieron con las redes neuronales y que ya se veían como promesas de esta futura y actual inteligencia artificial que ahora estamos viviendo. Hay que tratar de distinguir que realmente sea inteligencia artificial y no, como lo decía, aspectos que pudiesen corresponder a otras áreas del conocimiento humano, de las cuales se pueden basar, pero no corresponde realmente a este resultado que por sí mismo la máquina puede hacer como lo hace el cerebro humano. Esto, por ejemplo, me lleva ahora en la actualidad con el tema de las redes sociales, el Internet,
Es bien simpático porque basta que uno haga una búsqueda en alguna plataforma, porque a partir de ahí en redes sociales o en el medio de internet empiezan un montón de sugerencias de temas vinculados, ¿no? Entonces algo hay en lo que tú comentas en ese sentido, ¿no? Oye, Exactamente. pero centrado en lo anterior, deducimos entonces, tiene relación con el derecho, por lo cual, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial y el ámbito jurídico en el mundo y en nuestro país? Eh, en el mundo hay un tema muy interesante que ha sido eh, pionero, desarrollador, lo que hemos conocido como Silicon Valley, que es la parte, eh, este estado de California de Estados Unidos, en donde las nuevas promesas hacen un modo de vida, el crear los programas, y pues había sido eh, los pioneros, los norteamericanos, quienes se habían desarrollado en este ámbito de la inteligencia artificial. Sin embargo, a raíz de un juego que es milenario, que se llama Go, en la que participó un campeón de ese juego chino, que casi como sucedió en los 90 con el juego de ajedrez con Kasparov, que finalmente lo derrota una computadora, con este deep learning a través de las capas eh, fue evolucionando en esta partida de tal forma que gana la computadora. Eh, Esto hizo que en China tuviera un desarrollo distinto a como generalmente lo ha venido desarrollando en Estados Unidos, en donde con cierta pues desarrollo tecnológico, con todo un bagaje, con toda una cultura en ese sentido, pues permitía desarrollar y crear. Vemos muchos ejemplos actuales, cuántas empresas, cuántas desarrolladores. Y en China lo vieron como algo muy oportuno, de tal manera de poder generar riqueza, mientras que los americanos lo veían como algo innovador, algo conforme a la regla, conforme a lo que debe cierto código de ética de competitividad. Lo que hemos conocido como que eran las copias de los chinos, que al final lo que se fue creando fue un, un modelo de negocio a partir de esa competencia de copiar, fueron creando sus propias empresas hacia las necesidades chinas. Y resulta que hoy por hoy China tiene un desarrollo importante en relación con la inteligencia artificial. Se ha dicho que ha sido violatorio de derechos humanos o fundamentales, un poco por el propio régimen que ellos tienen, el sistema político, pero lo cierto es que están desbancando o compitiendo con lo que ha hecho Estados Unidos. Ahora, en Europa, la Unión Europea, el Consejo Europeo, están acercándose a ese tipo de cuestiones y están empezando ya como política, tanto a nivel legislador como a nivel gobierno. España, por ejemplo, tiene ya su ministerio, como su Secretaría de Estado en relación con la inteligencia artificial, y va creando estas políticas que pues de pronto son novedosas, pero que, como lo decía, tiene que ver con el mundo jurídico. Entonces ya empiezan a verse cosas y es simplemente hay que echar un vistazo en internet lo que se está haciendo en esos temas. Hay libros, hay papers que ya se empiezan a publicar en relación con ello bueno, pues es cosa de estar atento a qué podría llevarse a cabo en ese sentido en nuestro país. Hay un decreto por ahí del actual gobierno en el que se dice que hay que eh, eh, pues acercarse a la inteligencia artificial. No se dice cómo ni en qué sentido. Hay un proyecto de ley en el sentido de la inteligencia artificial, pero no hay nada concreto. ¿Hay alguna idea de algún legislador en ese sentido de tratar de pues de crear, pues ver, pero yo querría ver cuál sería el objeto de esta ley
de inteligencia artificial, porque no basta nada más con nombrarlo, sino que habría que ver cuáles son los alcances, qué es lo que lo que tiene que normar. Al menos en España hay programas ya como de gobierno para tal efecto, cómo se está afrontando la cuestión de la pandemia y pues tratar de ver lo que, eh, lo que se están enfrentando. Los abogados están viendo ya, por ejemplo, los smart contracts, que son esos contratos inteligentes en donde, o sea, como que están un poco más adelantados los abogados que incluso que el propio legislador, y ya no se diga de los jueces. Se enfrentan los abogados a los jueces tradicionales, como nosotros estamos acostumbrados a resolver, y bueno, son temas que ya empiezan a introducirse y que pues por eso ese es mi comentario, pues que es como abrir más, esta charla es más para generar preguntas que respuestas. Claro, y aprovechando precisamente eso que comentas, agradezco a todo el público que nos hace el favor de seguirnos en este momento en vivo, así como a todos aquellos que por alguna razón lo están viendo de manera diferida. Este es tu espacio, tú lo haces realidad, muchas gracias. Pero precisamente agradezco al compañero Óscar Ulises Barragán, quien nos pregunta, bueno, quien te pregunta, ¿es lo mismo nanotecnología que inteligencia artificial? Esa será una primera inquietud. Y luego la compañera Carla Barbosa González nos dice, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial ante los datos personales? Bien, la nanotecnología, insisto, sin ser especialista y de lo que yo he investigado, es lo relativo a la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento que tiene un computador. Ahorita ya son tan precisos estos procesadores, tan rápidos, que pueden llegar a manejar una gran cantidad de datos. Por eso el Big Data estaba detenido, la inteligencia artificial estaba detenida porque no tenemos esta posibilidad de procesamiento. Y bueno, lo que tiene que ver con los datos es justamente lo que nosotros de algún modo ya hemos estado analizando con la Ley Federal de la Protección de Datos en relación con los derechos humanos fundamentales establecidos en la propia Constitución, que establece este derecho a la información, pero también a la privacidad de los datos cuando no, o cuando vulneren pues estos derechos a la personalidad, el desarrollo, la intimidad, lo que debe de protegerse también por el Estado, tiene que haber un equilibrio. Entonces, eso es una de las grandes preguntas que tenemos, primero los abogados, el propio legislador y a la postre los jueces, ¿cómo vamos a garantizar estos derechos? Ya en Europa se están manejando unos nuevos derechos humanos fundamentales, de tal manera que tratar de aterrizar a los programadores en este ímpetu de dar estos outputs que pudiesen violar la dignidad y pudiesen violar los derechos a esta intimidad, a los datos. Entonces son cuestiones que ya se empiezan a regular en diversa normativa, en diversos instrumentos en Europa. En China, pues no tenemos, además de la barrera del idioma, pues no tenemos mucha información más que las traducciones, pocas traducciones que pudiesen tener en Europa, y de ahí, a partir de ahí, pues poder hacer un análisis respectivo. Pero en función de la pregunta o de las preguntas, pues sí tienen que ver, tienen relación, ¿verdad? Ok, el mismo compañero Óscar Ulises Barragán García nos dice, ¿qué papel tiene México ante el convenio de Budapest y cómo lo podemos relacionar con la inteligencia artificial? Bueno, México es parte de estos convenios, de este convenio de Budapest. Sin embargo, específicamente con la inteligencia artificial no hay demasiada, digamos, desarrollo. Una cosa, como lo sabemos, se adhiere el Estado mexicano en cuanto a los tratados. Sin embargo, ya a nivel interno tendrá que desarrollarlo con la normativa
expresa. Entiendo yo que este tratado tiene que ver con la ciberdelincuencia y eso está muy unido con lo que hacen las fiscalías. En ese sentido, también ya hay labores de convenios con otros cuerpos de seguridad pública o de inteligencia como tal, es decir, no de inteligencia artificial, sino de inteligencia a nivel de Estado, para encontrar estos caminos de cooperación internacional en cuanto a la ciberdelincuencia. Tenemos ahora, por ejemplo, las blockchains o las criptomonedas también que tienen que ver con esta regulación, etcétera. Entonces, hoy por hoy, pues creo que estamos empezando todos adhiriéndonos a estos aspectos, tratando de discernirlos, y bueno, pues hay que seguir investigando en torno a todo ello para ver qué implicaciones jurídicas puede tener. Ok, muchas gracias. Seguimos, está generando, y eso es muy agradable, está generando mucha expectación el tema. Y nos dice la compañera Gema Estrada, llegará el día en que ya los jueces no sean personas, y luego hace un comentario. ¿Qué tema tan interesante? Saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Pues hay proyecciones, hay futurólogos que dicen que sí, será reemplazable, hacen sus proyecciones al 2030. Pues 2030 está ya algunos años aquí cercanos a la actualidad. Para 2050 hay ciertas proyecciones en donde parece que sí va a ser sustituido el juez. Pero vamos, hoy por hoy, según las investigaciones, todavía no llegamos a esos extremos. El cerebro humano por ende, es algo que no puede ser superado por una máquina, por más sofisticada que sea. Sin embargo, pues con estos algoritmos, con este aprendizaje supervisado o no supervisado, se puede llegar mucho a esa, a esa posibilidad, ¿no? Yo creo que todavía al menos va a pasar mucho tiempo para llegar a ese extremo. Ok. La compañera Margarita Martínez H. Nos manda saludos y nos dice, gracias por sus programas, saludos desde Colima. La compañera Alejandra Mendoza Villegas nos dice, en Israel ya existen armas programadas con inteligencia artificial para asesinar a personas específicas con apoyo en reconocimiento facial. Se supone que un robot no debería dañar a un humano. ¿Cuál es la regulación en México respecto a la inteligencia artificial o ahora con vehículos que utilizan inteligencia artificial? ¿Qué pasa ante algún accidente? Bueno, vemos que en cuestiones de guerra, en cuestiones del ámbito militar ha habido muchos avances. Ahora los drones pueden, sin necesidad de exponer a los seres humanos, eh, pues lograr los objetivos que ellos se han trazado. Todo, todo esto tiene implicaciones jurídicas. Tiene que ver con violación pues, a diversos derechos, que sería como el derecho pues, a la propia vida, a la protección de su personalidad, de no poder ser rastreado por un satélite, etcétera. Eso, pues la comunidad internacional empieza a ver, a preocuparse, muy específico en Europa, empiezan a ver este tipo de alcances. En México, hasta donde yo he podido investigar, todavía no llegamos a esos alcances. ¿De que es violatorio de derechos? Claro que es violatorio de derechos fundamentales. Pero bueno, habría que en principio ver qué tipo de planteamiento conforme a la legislación actual, la normativa vigente, si tiene implicaciones penales, civiles, administrativas, y el juez, conforme a la normativa que tenemos, pues actuar en consecuencia. ¿Proceder el amparo? Pues procedería el amparo. ¿Existe un delito? Pues tal vez existe un delito. Hay un catálogo de ello en el Código Penal. Si se trata de espionaje, si se trata de ataques a la libertad personal, si hay un homicidio calificado o por culpa, etcétera.
habría que ir ajustando la normativa como la tenemos actualmente para responder y resolver cada caso. Habría que actualizarla, claro que el legislador tiene toda una tarea para ello, para que también el juez podamos resolver en ese sentido. Ok, todo esto entonces nos involucra a este tema siguiente. Dice, ello quiere decir que los abogados ya empiezan a conocer temas de inteligencia artificial, además de todo lo que hemos mencionado. ¿Qué otros ejemplos nos podrías mencionar? Sí, los abogados han jugado o empiezan a jugar un papel distinto al tradicional que hemos conocido. Se presenta una demanda, a veces una demanda con muchos argumentos o cuestiones accesorias que luego el juez tiene que ir desentrañando la parte fundamental que vienen quizás en 2 o 3 líneas. El cliente empieza a ver que no puede seguir pagando como algunos lo hacen, por ejemplo, por hora o por cantidad de información que se le presenta al juez, sino por la eficacia. Entonces, los propios abogados empiezan a ver que hay que cambiar sus modelos o sus estrategias para poder plantear al juez. Y ello lleva a que empiecen ellos a tener como las empresas emergentes o startups otra forma de acercamiento, de tal manera que se logre llegar a la conclusión en cuanto a los intereses que plantea su cliente. Entonces empezamos a ver, tiene mucho que ver con los derechos de autor, con el tema de ciberseguridad. Los abogados pueden estar involucrados en prácticamente cualquier tema que tiene que ver con la administración pública, las bases de datos que se manejan. Bueno, es otro problema al que nos enfrentamos los jueces. Si tuviésemos una base de datos general para poder tener, cuando conocemos de una demanda de amparo, que nos diga, cuidado, esta persona, por ejemplo, sí pagó su verificación, o cuidado, esta empresa. O sea, lo que trato de decir es que, bueno, los abogados tienen una amplia posibilidad de hacer los nuevos planteamientos, empiezan ya a acercarse con los programadores, tienen equipos de programadores en sus despachos. Hablo especialmente en algunos de España, desde luego en Estados Unidos. Entonces, en México, pues tendríamos, hay abogados, hay despachos que ya se dedican a eso, y por eso, insisto, los jueces debemos estar preparados a estos nuevos planteamientos. Ok, y precisamente con esto, el compañero Alberto Almaraz, no entiendo propiamente si es una pregunta o es un comentario, pero nos dice, cuando la testimonial pueda ser obtenida y verificada con el acceso al cerebro del testigo por medio de electrodos conectados a un sistema informático de análisis y verificación, y manda saludos. Por eso te digo, no entiendo si es una pregunta o una afirmación, pero me lleva mucho a un programa, bueno, no me acuerdo, pero es un programa de una cadena televisora en donde a partir de lo que de lo que se ve con los ojos, una computadora se mete y entonces se extrae todos los recuerdos de la mente. A eso me lleva este comentario. ¿Tienes algún comentario con relación a esto? Sí, en el mundo académico, médico, empiezan a verse de estos avances. Hay robots, sobre todo la robótica, que tiene muchos avances en la cuestión de inteligencia artificial, los coches inteligentes, el reconocimiento facial. Nosotros empezamos a ver la conversión del lenguaje natural al lenguaje de máquina, etcétera. Entonces, el debido proceso, en un proceso, el hacer uso de estas tecnologías, pues sería ideal para el juez, es una herramienta, es decir, es algo que podría ayudar para verificar realmente si está diciendo o no la verdad. Pero bueno, creo que más bien está encaminando este tema todavía lo que estamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción, en las películas. Hay muchos avances, pero yo creo que todavía falta para llegar a ello. O sea, tenemos lentes que pueden ver, conectarse por Internet, el Internet de las cosas. Tenemos los propios teléfonos inteligentes que podemos traducir
Entonces, lo ideal sería tener una especie como un asistente virtual en donde le dijera al juez, oye, ten cuidado, tú ya resolviste en este sentido y esta prueba es contrario a lo que tú dijiste o esta resolución. Son como que falta mucho, o sea, sí se presta mucho a tratar de imaginarse, pero por eso yo creo que debemos entre todos ir construyendo estos algoritmos judiciales para que podamos presentárselo al legislador y a ver, junto con todo un equipo pues sistemático, ver cómo podemos ir construyendo una normativa en torno a la inteligencia artificial. Ok, te digo que se sigue generando mucha expectación con este tema. Nos dice Francisco Román de León Carrillo. ¿Cuál sería la diferencia? Ah, no, ya no lo habías comentado entre inteligencia artificial y algoritmo. Ya lo habías comentado hace un momento. Ok, entonces avanzamos. La verdad es que escuchándote y sobre todo con este tema de extraer de la mente humana la versión real de los hechos y no lo que el testigo nos quiera decir o su interpretación razonada, eh, podría tener incluso también ahí algún tema de implicación ética o con el derecho a conservar tu propia memoria, ¿no? Y tendría que evolucionar la legislación a otro tipo de temas que en la actualidad no están expresamente previstos ante la carencia real de estos asuntos, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Tenemos que ir caminando en conjunto, tenemos que hacernos preguntas. O sea, hay muchas cuestiones filosóficas aquí que responder, muchos aspectos que por lo pronto debemos plantear nuevas posibilidades, porque queramos o no, nos está rebasando todos estos temas. Va a llegar un momento en el que pues pueda ser reemplazable el ser humano en ciertos aspectos, como ya empieza a verse en ciertas actividades que ahora las máquinas lo hacen más rápido y sobre todo con costos bajos, ¿no? Entonces, creo yo que a nivel del juez todavía no, a nivel del abogado todavía no podemos llegar a esta sustitución, pero sí puede ser que alrededor de ciertos auxiliares o ciertas personas que estamos acostumbrados a tener como juzgadores actuales o como abogados que empiecen a ser reemplazables, empiecen a ver. Todas estas implicaciones éticas que planteas son muy ciertas. Hay que ver hasta dónde puede ser válida una prueba en ese sentido y, y que, y que sea o no tomada por el juez. Sí, porque podría llegar incluso a una propia imputación, ¿no? Exactamente. Es un derecho a la no autoincriminación, es un derecho humano, él tiene la libertad de quedarse callado, aunque pudiese pensarse eh, pues que al quedarse callado pueda implicar cierta responsabilidad, pero es un derecho. Entonces, digo, estoy yendo en función de la pregunta. Hoy por hoy creo que no llegamos todavía a esos No, claro. alcances. Ok. Oye, entonces fíjate que se están reconociendo, entonces, no solamente se están reconociendo derechos y obligaciones por el legislador, sino que también todo esto nos permite vislumbrar nuevos derechos humanos o fundamentales en torno a esta inteligencia artificial. ¿Podrías comentarnos algunos que te imagines o algunos que dentro de tu Eh, preparación hayas vislumbrado? sí, tengo detectados al menos tres que están manejando ya a nivel de Europa. Son tres. El primero, a no estar sujeto a una decisión que afecta a la persona de modo significativo, basada únicamente en un tratamiento automatizado, sin que su opinión sea tomada en cuenta. Es decir, ya es común ver que hay un chat en las empresas, que hay un robot que atiende. Y pues en muchos casos es certero, da información que a uno le interesa. Pero no, el ser humano no debe quedarse nada más con lo que diga el robot, sino debe ser tomada en cuenta su opinión en relación con lo que se dijo, o sea, que haya una instancia humana. Y esto me lleva a un segundo derecho humano fundamental, a oponerse a ese tratamiento automatizado. O sea, por un lado, que se le tome en cuenta su opinión, pero también que
pueda oponerse a ese tratamiento de las máquinas. Y uno tercero es a obtener bajo petición del conocimiento, es decir, cómo razonó ese algoritmo, pero por un humano. O sea, que yo me quedé con lo que dijo la máquina, pero tengo derecho a que el humano me explique y me diga por qué se llegó a tal determinación. En términos generales, se está tratando de transparentar el algoritmo. Sin embargo, pues eso nos lleva a otros problemas, a otros temas. Pues un programador, un ingeniero programador tiene su propia empresa, una startup, o pertenece a otra empresa, y en esa libertad configurativa, pues se puede violar derechos humanos fundamentales. Por el contrario, nosotros como abogados, y especialmente los jueces, somos más del status quo, más de la norma, más de análisis. Entonces, pues son dos mundos, uno muy dinámico y otro muy, más lento. Pero finalmente, el común denominador, como lo vemos en la mayoría o prácticamente en todos los derechos humanos, es la violación a la dignidad de la persona. Si hay violación a la dignidad de la persona, pues eso implica pues que ese actuar ahora de la máquina tenga una consecuencia jurídica. Por ejemplo, hay casos ya en Estados Unidos que empiezan a verse los temas de los algoritmos. El que por ejemplo, el proceso como tal del razonamiento matemático, eso no es patentable. Eso es libre. Entonces, quizás el resultado sí sea lo patentable, pero el mecanismo o los pasos a seguir, eso no es patentable. Son asuntos que, bueno, empiezan a generar precedentes, empiezan a generar la manera en que los jueces se acercan a estos temas. Entonces, pues finalmente, como decimos, depende de los buenos planteamientos que hagan los abogados para poder definir. Ok. Oye, entonces esto también nos lleva a que hay un vínculo entre programadores y juristas para no violar derechos humanos. Y yo recuerdo que este problema siempre ha existido, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, cuando comenzabas, tú bien decías al principio, empezaron las computadoras y las usábamos al principio realmente como máquinas de escribir, realmente no les dábamos otra función. Y de repente se empezaron a crear sistemas, quizá muy rudimentarios si los vemos hacia atrás, pero que nos daban ya ciertas resoluciones ya construidas y a veces nada más ingresábamos datos y nos daba la resolución. Pero lo que se comentaba, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en algunas pláticas y siempre había un divorcio, no nos entendíamos entre abogados, especialmente entre juzgadores y el ingeniero que nos proveía de estas herramientas. Entonces, con relación a esto, ¿cómo deben articularse ambos mundos? Yo lo pongo un poco con esta analogía que a veces vemos en la justicia constitucional, con independencia que ahora cualquier juez con el control difuso puede hacer análisis de la constitucionalidad de las normas o de los actos. El juez de amparo se pone en los zapatos del juez ordinario y el juez de ordinario se pone en los zapatos del juez constitucional, un poco la vista del bosque desde arriba y un poco árbol por árbol. O sea, ver ambos mundos para tratar de articular. Lo que estimo es que, bueno, en el tema de los programadores, aunque pues tienen esta libertad de cada hallazgo es un avance de la ciencia, es un logro, es optimizar un proceso. Hay en los programas de estudios cuestiones éticas, pero como que falta todavía cuestiones jurídicas. ¿Qué implicaciones tiene el programar, el crear un código en relación con la dignidad humana? Entonces, pues simplemente pues, poder hacer preguntas que se haga el programador. Supongo el código que estoy implementando viola los derechos humanos de cualquiera de los implicados. Busca reemplazar las relaciones humanas por relaciones con máquinas o promueve de alguna forma este concepto que afecta a la dignidad del ser humano. El código pone la eficiencia por encima de la humanidad, busca automatizar lo que no debería ser automatizado, las interacciones humanas, por ejemplo, esenciales, reemplaza la búsqueda humana de la felicidad por un mero consumismo.
digo, son preguntas que pues a lo mejor al empleador pues, no le va a importar mucho. Tú créame algo y pues ya veremos cómo podría. Pero yo creo que debe haber una cuestión ética, jurídica en un programador. Y pues en contraste, pues el abogado pues también tiene que acercarse a aspectos que generalmente al decir estudiamos derecho, pues nos alejamos de las matemáticas, nos alejamos del álgebra lineal, o sea, del razonamiento, cómo pueden ellos crear sus algoritmos, y eso ya abre la puerta a otros temas, de forma que nosotros resolvemos como jueces, resolvemos lo que los planteamientos de las partes, es como una especie de método acomodaticio, vamos acomodando lo que las partes nos van diciendo y vamos construyendo una resolución. Esta resolución, si la quitáramos la parte esencial y las pusiéramos en un solo documento, veríamos como que hay muchas incongruencias. Entonces, si empezamos a acercarnos a esta, que podría ser el método informático, como razonan los programadores, los abogados, y ver cómo resolver desde los propios planteamientos de ellos y cómo resolver por los jueces, creo que podríamos empezar a acercarnos a esta forma a estos nuevos planteamientos de argumentar, de interpretar y de resolver. Entonces, pues creo que esa sería una posible respuesta, tratar de acercarse a ambos mundos y no nada más, como decías, que a nivel de máquina de escribir, sino tratar de incluso hacer tus propios algoritmos. Por ejemplo, en Excel se pueden hacer en materia penal como una herramienta el máximo y el mínimo, una fórmula y ver si, por ejemplo, el grado de culpabilidad equidistante entre el mínimo y el medio que impuso el juez ordinario, el juez de amparo tiene que verificarlo con este programita que él mismo hizo y decir, no, sí, es correcto. Ahora, si por un día se equivocó el juez en esa suma, bueno, pues hay que conceder el amparo porque pues, es un día en la cárcel. Entonces, como que empezar a tratar de acercarnos a estos temas de ambos mundos para poderlos articular. Insisto, antes de que nos gane, que nos alcance el tiempo, empezar a prepararnos en estos temas. Claro, nos dice el compañero Óscar Ulises Barragán García, el derecho tendría que reconocer reconocer personas físicas, morales y ahora también electrónicas. Y segundo, la inteligencia artificial mejoraría los procesos judiciales, ya me parece una opinión personal. Sí, bueno, muy buenas las preguntas y no había tenido oportunidad de agradecerlas. Ahora lo hago, gracias por la pregunta. Sí, empiezan a ver estos planteamientos y realmente incluso hasta las máquinas podrían tener derechos humanos o hay estas creaciones, porque son creaciones de las máquinas. Entonces, el tema de estos precedentes que había comentado que ya se empiezan a ver en otros lugares, es ese planteamiento de que si efectivamente la creación de una pieza musical, por ejemplo, Bach, Beethoven, creada por computadora, ¿quién es el dueño? ¿El que programó? ¿El robot que lo hizo? Entonces, son aspectos que el derecho empieza a responderse, a tratar de resolverlo. Digo, no tengo yo en este momento una pregunta, una respuesta, sino más preguntas igual como esta. O sea, hay que ver los alcances que pudiesen tener esos planteamientos, porque realmente no están tan alejados de la realidad. Ya empiezan a plantear. Hay un libro de inteligencia artificial de un español, Jordi Nieva Fenol, que se trata de la prueba y la inteligencia artificial. No he tenido oportunidad de verlo, pero ya empiezan a verse estos temas y las implicaciones que pudieran tener. Claro, nos comenta la compañera Lorena Fernández que si nos puedes recomendar alguna bibliografía. Sí, bueno, en principio quiero empezar por un libro de nuestra querida compañera magistrada Adriana Campuzano, que tiene justamente un libro que se refiere a la inteligencia artificial y los abogados. Entonces, ahí viene una gran
pues información en relación de lo que ha llevado a cabo su investigación, las nociones preliminares de inteligencia artificial, la inteligencia artificial y el derecho, lo que se empiezan a hacer en países a nivel de predicción, a nivel, como por ejemplo, hay un tema Prometea en Argentina que tiene que ver no a nivel del proceso, o sea, no a nivel judicial, sino a nivel de investigación, de fiscalía, y especialmente en casos sencillos. Entonces, ya empieza a haber bibliografía relativa a inteligencia artificial, hay muchos papers, pero bueno, podría yo dar quizás una lista, no sé a través de qué medio, si va a través de un correo electrónico, con mucho gusto yo podría proporcionar la que yo he podido tener acceso, pero finalmente empieza a poderse consultar en Internet. A lo mejor si nos hicieras el gran favor, quizá terminando la transmisión, en los comentarios en Facebook del programa, a lo mejor que hay que nos dieras por lo menos un listado básico para satisfacer la inquietud de la compañera. Claro, claro. Ok, fíjate que se nos está echando el tiempo encima, yo he disfrutado muchísimo la plática, pero nos quedan alrededor de 3 minutos, entonces te pregunto, me parece entonces, derivado de todo lo que nos has comentado, que es improrrogable la presencia del legislador y el gobierno, así como de otros sectores como empresas y abogados, y de ahí el desenvolvimiento del juez. Entonces, ¿cuál es la problemática a la que se enfrenta el juez? O dicho de otra manera, ¿por qué la inteligencia artificial y el juez? Sí, lo quiero sintetizar rápidamente en 2 aspectos. Lo que existe y lo que podríamos hacer. Desde luego, el juez está limitado a lo que el legislador diga. Si el legislador dice que algo es inteligencia artificial, pues ahí vamos a tener que ir. Pero mientras no exista una normativa específica de derecho positivo que nos indique hacia dónde ir, pues hay que empezar a acercarnos a esos mundos que digo. Y el método informático, como lo comentaba, mientras no exista esta normativa alusiva a la inteligencia artificial, el juez debe tener una aproximación a las decisiones que toma con base en sus propios pasos a seguir, que tenga esa capacidad de que la otra persona, o sea, el justiciable, sepa que hacia allá va, pero además que tenga un criterio de corrección. Es decir, eso tiene muchas implicaciones. La propia memoria del tribunal, el no contradecirse, el no llegar a extremos en donde en un asunto dijimos una cosa y en el otro otra. Por ejemplo, ya no existen los secretarios o secretarias de tesis que de algún modo nos ayudaban en los tribunales colegiados, pero pues cada secretario debe de tener, yo me imagino, un programa en el que todas estas notas, estos hallazgos, estos descubrimientos sean comunicables, conectados con ya no quiero hablar de todo el universo, con los otros secretarios del tribunal. Yo entiendo que se comunican, etcétera, pero un programa que diseñemos, que empecemos a dar ideas entre los abogados con los programadores para que veamos una nueva forma de afrontar a la justicia, de resolver los asuntos y que finalmente sea seguridad jurídica para todos. Una inteligencia artificial puede ser favorable o puede ser desfavorable al justiciable. ¿Por qué? Porque si vemos que el método informático es exacto, es más exacto, pues eso nos va a dar una realidad, una radiografía de lo que está pasando un poco más acercado a la realidad y no tanto como estamos acostumbrados en el expediente, que es la verdad histórica. Entonces, creo que hay muchos temas que podríamos nosotros plantearnos. Primero preguntarnos cómo resolvemos y cómo podemos mejorar nuestras sentencias. Ok. Amigo, una última conclusión en 30 segundos. Pues bueno, la inteligencia artificial es algo que pues llegó para quedarse en estas nuevas posibilidades. Entonces, los jueces, hablo de los jueces en particular, debemos acercarnos a esos temas. Los abogados deben de plantear nuevos aspectos en esa medida. Y bueno, pues el legislador es el que debe de tomar las riendas de este asunto
y efectivamente tomar en cuenta ambos mundos, el informático y el jurídico, definir cuántas leyes son repetidas, un sinnúmero de cosas. Entonces, el uso de estos modelos nos van a permitir pues, hacernos nuevos planteamientos de tal manera que logremos como sociedad ser mejores. Entonces, creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para lograrlo. Ok, pues me quedaron en el tintero varias preguntas, pero bueno, la verdad es que ha sido un tema muy interesante. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Ojalá y podamos vernos pronto nuevamente en ese espacio. Mi querido amigo, muchísimas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que miércoles a miércoles hacen realidad este gran proyecto de las voces de la justicia. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y recuerden siempre que la justicia la construimos todos. Nos vemos bien el próximo miércoles. Froilán, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, saludos a todos, a todas.